Somos voces que sienten, resisten y luchan. Somos voces que cuentan lo que muchas veces no se escucha. Desde MUMS Región de Valparaíso, esto es Cuerpos, Voces y Derechos, un espacio para conversar, sanar y construir comunidad desde nuestras diversidades. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cuerpos, Voces y Derechos, el podcast de MUMS Región de Valparaíso. Yo soy de Irón, mucho gusto, nosotros somos conductores, junto a Gabo, nosotros vamos a estar aquí en este hermoso podcast con hermosos invitados cada semana y vamos a poder tener la posibilidad de entrevistar gentecita hermosa que nos va a contar sus experiencias. Hoy día tenemos el tema de sexualidad integral o ESI. Educación Sexual Integral. Justamente ese es el título de nuestro segundo episodio de este podcast que busca también poder visibilizar los derechos de la comunidad LGBTIQA+, y las diversidades sexogenéricas. Bueno, yo quiero primero presentar a Dayron, que este es el primer capítulo donde está como conductores. Ustedes ya saben que en el primer capítulo estaba la lucha, que en ese momento pudo apañarnos, pero ahora queremos conocer un poquito de ti, ya que vas a ser nuestro locutor oficial en los capítulos en este y en los próximos que vienen. Tú formas parte de MUMS también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, yo formo parte de MUMS desde hace poquito, más o menos como julio, que ya llevo estos meses y la verdad que han sido súper enriquecedores, como se diga. Y nada, pues contento de estar aquí en este podcast, tener la oportunidad de que Gabo y MUMS en general pueda dar este espacio y tener esta oportunidad de, por lo menos yo, ser locutore. Y nada, pues agradecer todo lo que nos está dando MUMS. No, gracias a ti por apañar. Creo que es súper importante para nosotros recalcar que este proyecto nace desde el activismo y por ende somos los mismos miembros de MUMS quienes estamos participando de este proyecto. Bueno, hoy día vamos a hablar, como dijimos, de educación sexual integral, un derecho que todavía no está garantizado en Chile, sin embargo es fundamental para el desarrollo de niños, niñas, niñes y adolescentes, niñeces y juventudes, fundamental también para el bienestar y la dignidad de todas las comunidades. Y ojo, es importante decir que la ESI no es solamente hablar sobre sexualidad. Muchas veces creemos que la sociedad tiene la percepción de que hablar de ESI significa solamente hablar de sexualidad, pero la verdad es que esto va mucho más allá. Hablamos de autocuidado, también hablamos de conocimiento, de consentimiento y de diversidad, por supuesto, y en el fondo es como una amplia gama de conceptos que están vinculados a todo este como gran concepto global que es la educación sexual integral. Pero bueno, por supuesto que esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este capítulo, en donde no estamos solos, sino que también, como en cada episodio, tenemos a diferentes invitados e invitadas, así que a continuación vamos a presentar a cada uno de ellos. Démosle. Bueno, yo quiero presentar aquí a Richard, que es profesor, bueno, voy a leerlo porque es un título muy largo, profesor de Educación Diferencial y activista por los derechos humanos con especialidad y foco en discapacidad y educación sexual, con estudios de posgrado en derechos humanos, discapacidad, autismo y sexualidades. Ha combinado la formación académica con un fuerte compromiso. Es cofundador de CAOS e integra Red por la Educación Sexual Integral de Chile y la Red de Valparaíso, de la región de Valparaíso. También acompaña de manera voluntaria a la agrupación Líderes con 1000 Capacidades, que por cierto es el lugar donde estamos, el espacio que nos han prestado hoy. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento de estar con ustedes acá. Gracias por la invitación. Genial. Y bueno, y ahora vamos a presentarla también a ella, nuestra otra invitada. Ella es Angélica. Yo también voy a leer porque tenemos nuestro torpedito acá. Angélica Montaner Enríquez es profesora de lenguaje y comunicación. Desde el 2021 forma parte de la red docente feminista Redofem. Actualmente se desempeña como coordinadora pedagógica en una escuela pública de Villa Alemana y cursa un doctorado en didáctica de la literatura, en donde su línea de investigación se ha centrado en el uso de la literatura juvenil con perspectiva de género para fomentar la participación de las mujeres y disidencias en el aula. ¿Cómo estás, Angélica? Hoy muy contenta de estar acá, agradecida también, saludar a mis compañeras de la red que me permitieron estar acá y a ustedes obviamente por este espacio necesario para hablar de educación sexual integral. Un tema que este año además ha tenido muchas contradicciones desde todo lo que ha ocurrido en educación, los cambios en los gobiernos locales. Sí. Así que contenta de que podamos conversar sobre esta temática.
Muchas gracias y bienvenida. Creo que también es relevante destacar que acá también le llamamos un podcast comunitario porque aparte de trabajar con las comunidades estamos integrando también justo estas redes de organizaciones. Acá esto está siendo levantado por el Movimiento por la Diversidad, MUMS Región de Valparaíso, pero también nuestros aliados en esta lucha son justamente la Red ESI, Red OFEM, organizaciones con las que ya hemos trabajado en otras instancias y por ende esto nos permite poder llegar a más allá y por supuesto articularnos en este camino, ¿no es cierto? Y como bien decía Angélica, la ESI ha sido súper controversial. Creo que estamos en un momento político, lo hemos dicho también en nuestros otros capítulos, que estamos en un momento político bastante denso. Se vienen elecciones presidenciales y bueno, más allá de que uno sepa cómo va a terminar eso, tenemos también claro cuáles son los riesgos de que llegue, por ejemplo, la ultraderecha o los sectores conservadores al gobierno y lo que eso implicaría justamente para la educación. Si ya actualmente sabemos que la educación sexual integral todavía no está inserta en todos los establecimientos, esto se vuelve a un desafío aún mayor cuando desde las mismas políticas públicas no hay un apañe directo para poder instalar esos discursos. Por lo mismo es que, si es que no lo hablan en los colegios directamente, es que nosotros queremos llevar este tema a la mesa a través de este podcast. Bueno, es por eso que también, ¿no es cierto?, con Deiron hemos preparado una batería de preguntas. Exacto. Así que vamos a comenzar con ello. Vamos a empezar con lo rico, con las preguntas. Exacto. Pregunta número 1. Para Richard, tenemos, bueno, ¿cómo se acercaron ustedes al trabajo en educación sexual integral? Me gustaría saber cuál es su historia, cuál es su introducción. Sí, bueno, primero decir que yo creo que todas las personas, cuando trabajamos esta temática, hacemos memoria de si tuvimos o no tuvimos educación sexual. Claro. Ni siquiera poniendo el apellido todavía o el adjetivo de integral. Entonces, lo primero es eso, recorrer y yo tengo 45 años, entonces en los años 80, 90, obviamente funciona todo muy diferente a lo que es ahora con la tecnología, con toda la información que se tiene acceso. Veíamos las cosas en las enciclopedias, los libros, las revistas, en el diario, y ahora otra, o en la tele, los reportajes, no sé, las películas. Entonces era mucho más limitada la forma que teníamos de poder acceder por nuestra propia cuenta. Y en ese sentido, claro, al darme cuenta, llegando a ser profe, a trabajar en escuela, a trabajar con familias, con estudiantes, y también a compartir con colegas de diferentes áreas y disciplinas, compartíamos esta visión de que no tuvimos formación en la universidad sobre estos temas, partiendo por ahí. Entonces llegar a la responsabilidad que implica un aula, una sala de clases en los diferentes niveles educativos es bastante grande. Entonces, por una parte, yo ahora hablo de, fue como mi educación sexual compensatoria, o sea, yo aprender de ciertos temas para mí como persona, ni siquiera como profe, ¿no? Y luego también darme cuenta que había muchas personas que lo requerían, lo necesitaban, y también más, sobre todo en mi ámbito, que son las escuelas especiales, los programas de integración escolar, y también personas con discapacidad o con diversidad funcional en general. Excelente. Sí, oye, yo quería interrumpir un poquito porque me llamó la atención que tú dijiste cuando hablamos de educación sexual, uno se acuerda de la propia, como que partes hablando de eso. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, o sea, en especial en otras generaciones, eso de cómo fue nuestra experiencia. Sí. Yo creo que eso es sumamente importante, pero no nos adelantemos. Vamos entonces con la pregunta para Angélica. ¿Qué fue lo que te movió quedarte y dedicar como tu vida actualmente a este tema de la educación sexual integral? Yo creo que hay varias respuestas, hay varias líneas acá en esta historia. Bueno, por un lado, la red OFEM nace el año 2018, cómo se gesta esta organización. Bajo el alero del Mayo Feminista, recuerdo que ese año fue particularmente 2018, potente. ¿o no? 2018, sí. Porque se empieza a generar en las universidades, en secundaria, ¿cierto? Todas las inquietudes respecto de qué ocurre con todo este machismo que prolifera en las instituciones y de las cuales no nos hacemos cargo. O sea, la universidad, por decir, o sea, por lo bajo, cuando yo estudiaba, por allá el año 2011, yo entré, tuvimos en la Universidad de Playa Ancha una serie de profesores con temas de acoso a estudiantes, y lo cual no había ningún protocolo, por ejemplo. Entonces, el 2018, muchos años después, ¿cierto?, empiezan a hacer esta inquietud y uno dice, wow, muchas de las cosas que ocurrían se podrían haber solucionado o al menos abordado si hubiesen existido estas pautas de cómo enfrentar estas situaciones, por ejemplo, de profesores, ¿cierto?, que hacen abuso de su poder y
se aprovechan ciertos estudiantes que están trabajando ahí en una posición obviamente de inferioridad respecto de la situación en la cual están. Entonces, el 2018 se gesta todo esto, se ve la posibilidad, un grupo de profesoras, y yo todavía no estaba trabajando recién en escuela, y las compañeras en Santiago se reúnen, logran como reunirse en torno a esta problemática en común, a esta temática, y comienza a gestarse ya la red. Y yo particularmente me incorporo a la red del año 2021, cuando regreso de unos estudios, y fue como, ya, estoy de nuevo acá en Chile, me encima post-estallido, entonces era como, necesito organizarme, exacto, y cuál es mi lucha también, porque yo creo que todos estamos cruzados como por distintos elementos que nos mueven, ¿cierto? Claro. Como que hay muchas luchas, pero también uno a partir de la historia personal logra también decidir cómo incorporarse, y la educación sexual integral, para mí, por mi historia de vida y por las violencias que me han atravesado, era fundamental poder, además de mi rol como profesora, primero tener herramientas para poder entregar herramientas a niñas para que pudiesen identificar abuso sexual, para que pudiesen conocerse, ¿cierto? Para que pudiesen vivir una vida más plena de la que tuvimos nosotros cuando éramos más chicos. Entonces, al reunirnos ahí, ¿cierto? Y poder coordinar, conocer a la Vale, conocer a todo el grupo, que ahora además son mi familia también, fue encontrarnos y cruzarnos con que todas hemos vivido lamentablemente las mismas violencias en términos de la esfera de la sexualidad, que nos reúne a decir, bueno, esto es lo que nos mueve. O sea, la Redofem lo que busca es promover una educación sexual integral, tener herramientas para que las niñas puedan tomar decisiones e identificar estas violencias. Así que ahí un poco se gesta como mi visión personal de por qué estoy en esto, pero también lo de la red y cómo nos conformamos hace ya muchos años. Súper. Me gustaría hacer una pregunta a Richard. Él comentó que desde los años 80 como que no había nada de información, que la información uno se la sacaba por donde pudiera, por los medios que uno tenía. Sí. Entonces me gustaría preguntarle personalmente a ti, ¿qué es lo que te llamó la atención a ti? Como que dijiste, quiero dedicarme a esto. O sea, yo decía que todas las personas deberíamos tener primero información como seres humanos en general. Yo soy también parte de las diversidades sexuales y de género por mi orientación sexual. Y también entender eso, que cuando somos personas no heterosexuales, nos llega mucha información. O sea, recibimos una educación sexual, pero no es integral. Claro. Porque desde el miedo, del desconocimiento, del tener que ocultarse o sentirse mal, sentir culpa, ya sobre todo relacionado a ciertas creencias religiosas o políticas. También, si bien yo no viví grandes violencias como lamentablemente otras personas que han sufrido mucho bullying o acoso escolar o laboral o violencia intrafamiliar, pero claro, no había muchos modelos a los cuales seguir, y esos modelos muchas veces son muy caricaturescos, ¿no? O sea, si bien tenemos que reconocer que dentro de las diversidades y sobre todo de los hombres gay hay una diversidad, ¿no? Desde lo masculino a lo más femenino, pero muchas veces solo veíamos eso que no queríamos ser, ¿no? Como la burla del grupo o solamente estar como destinado a ciertos roles sociales, no tener la posibilidad de elegir cualquier profesión o cualquier oficio. Entonces, claro, era de alguna manera como saber que algo pasaba pero que nadie te lo decía, o si tú decías algo o hacías algo era castigado. No era siempre como algo tan evidente, no siempre es violencia física o violencia psicológica o verbal, pero sí muchas veces el como que te miren feo o como que no, eso no se hace, no se dice, eso ya te da una información. Entonces también de alguna manera, un poco lo que decía la compañera, cuando vamos también aprendiendo de cómo debería haber sido, vamos sanando muchas cosas y también buscando la posibilidad de que eso no se repita. O sea, que ojalá haya menos gente que viva discriminación, menos gente que viva violencia, menos personas que sufran temas de salud mental también, que son parte de los riesgos que podemos sufrir las personas por temas de género, por temas de nuestras identidades sexuales. Entonces también siempre volver como al rol social de la educación. La educación se supone que transforma vidas, en el buen sentido, en lo positivo, ¿no? Antes de que la gente aprenda cualquier cosa, tiene que sentirse bien con ella misma, sentir la complicidad de lo que es ser profe. Yo creo que cuando una persona es profe, lo que quiere también es como establecer un vínculo afectivo con tu curso, con tu grupo, y luego después transmitir todos los conocimientos y la habilidad de todo lo que nos plantea el currículum, que es súper importante.
Entonces, por eso digo que también en todas las etapas de la vida, incluso la gente que está criando, también debería saber educación sexual para ellas, para seguir como pareja o como familia o como persona que está criando individualmente, y luego saber cómo acompañar a este otro ser humano que va a tener otros desafíos diferentes a los míos, y además también los desafíos propios de lo que implica la actualidad, ¿no? Entonces siempre está como esa brecha generacional. Yo quiero aprender de la gente joven por lo mismo, porque siento que hay cosas que no entiendo, conceptos que no manejo, formas de relacionarse que a veces no fueron las mías, y que sí me hubieran gustado quizás haber tenido, ¿no? Haber experimentado en aquella época, ¿no? Aunque nunca es tarde, pero... Nunca Sí. es tarde para aprender. Sí. Pero es verdad, porque hay un fenómeno ahí, por ejemplo, respecto de ya cómo nos formamos en educación sexual, Sí. ni siquiera integral todavía. Y claro, hay una serie de estereotipos que nacieron, bueno, ya yo pienso en los 90, que empezó mi formación. Claro. Había una serie de estereotipos que una va como creciendo y dice, ya, esto ya no pasa, así como que estos estereotipos respecto de cómo debe ser, etcétera, ya no ocurre. Y estar en las aulas hoy, yo trabajo en una escuela de educación básica, entonces estoy de pre-kinder a octavo básico, y cuando me toca a veces ir a los cursos de segundo ciclo, de quinto a octavo, ves que los estereotipos son los mismos. Y uno ahí queda así como, ¿qué? Ah, pero si esto yo lo vi en Esto no los ha cambiado 90. nada. No ha cambiado nada. Claro. Lo que ha cambiado, y lo conversamos ayer también en reunión con la red, ha sido la visibilidad que tienen las violencias, ¿cierto? Porque como han existido y siguen existiendo, solo que antes no eran tan visibilizadas, ¿cierto? No eran repudiadas como ahora, que ya al menos. Eran donde todo normalizadas en el estaban, fondo, exactamente. claro, estaban normalizadas. Entonces ahora por lo menos se genera ese quiebre, pero siguen ocurriendo. Entonces es importante, como todavía no tenemos, no digo que tiene que haber solo un método, pero no tenemos un camino, una orientación de qué esperamos respecto de una educación sexual integral como país, por ejemplo. Exacto. Oye, y ahora hablando un poquito, a mí me gustaría como de puro copuchente sapo, pero conocer también sus experiencias, porque recién, ya, igual Richard ya nos contó, pero ¿cuál fue tu experiencia específicamente en educación sexual? Y no integral, porque sabemos que en los 90, por ejemplo. Ah, mi experiencia así Sí. como escolar. Sí, exacto, sí. Ninguna. Como estudiante. Cero, no hubo. No, de hecho, como estudiante, bueno, yo además, primicia, estudié en un colegio católico. Yo también. Era gratuito, ojo, no era gratuito, católico, el que está al lado de la iglesia de la Matriz en Valparaíso, Escuela Particular Santa Ana. Y entonces toda mi formación fue súper católica, muy, muy católica, y dentro de eso una asignatura que yo la amo, y después vamos a hablar de eso, pero hasta el día de hoy, es orientación. Sí. Orientación era el ramo donde podíamos hablar de temas que están vinculados a la educación sexual Sí. integral, pero por supuesto en ese momento no se le nominaba, y que era, por ejemplo, hablar de emociones. Oh, mira. Como en esa época teníamos el espacio, yo no creo, no lo recuerdo exactamente, pero de que desde la nomenclatura habláramos de emociones. No, pero sí hablábamos de qué sentíamos como curso, qué dinámicas teníamos, como que estaba un espacio de reflexión. Y eso yo lo valoro un montón, porque lo gestaba además el profesor o la profesora que asumía la jefatura del curso que se le hablaba. Entonces yo creo que esas fueron mis experiencias relacionadas con la temática, y luego fue un vuelco bien grande, porque yo después fui a un liceo municipal, el Liceo Instituto Superior de Comercio, el Liceo Insuco. Comercial, el Insuco, que lo amo. Ahí estudié Aguante, toda mi Insuco. enseñanza media, y allí también, como no tuvimos nunca un ramo asociado, no tuvimos tampoco charlas asociadas, pero sí esta asignatura se gestaba como un espacio donde podíamos establecer nuestras inquietudes, que ya es algo bastante político, ¿cierto? Pero no hay un programa, no estuve, no sé, en un proceso intencionadamente, ¿cierto? Vinculado a esa temática, pero sí se podían gestar en estos espacios de comunidad, que también es donde nacen como varios procesos, ¿no? Pero así, y después yo creo, y ahí siempre también lo destaco, porque creo que es un privilegio también, no de clase, porque en este caso no creo que tenga que ver con eso, pero sí un privilegio cultural, que fue el acceso a la educación superior. O sea, para mí, conocer el feminismo, por ejemplo, el posicionarme desde allí y hoy día poder decir que es mi bandera de lucha, fue allí. Fue allí. Y sí, con profes, bacán, pero principalmente por compañeras, porque veía que la parte estaba llena de organizaciones, compañeras que servían de verdad de referente, que yo empecé a admirar mujeres, cómo se expresaban, cómo hablaban en asambleas, cómo no dejaban que solamente los hombres fueran los que hablaran, sino que se posicionaban.
O sea, para mí eso fue una escuela y fue mi escuela como de feminismo, de conocer sobre educación sexual integral y acercarme un poco más. Entonces es complejo porque es un espacio de privilegio cultural, pero un espacio que me permitió a mí poder conocer eso y obviamente lo ideal sería que todos pudiésemos tener ese acceso y no solo estuviese concentrado en ese espacio como institución, ¿cierto?, a la cual uno puede acceder pagando, por ejemplo. Claro. Pero así fueron mis acercamientos. Me encanta, súper. Oye, y tú, Nico, yo también quiero conocerte un poco de ti, Dayron. Ay, me encanta. Tu experiencia, por supuesto. Yo también soy nuestra pinta de hoy día. Sí, por supuesto. Eso, sí. Que eres mucho más joven que... Hay que decirlo. Bueno, mi Otra experiencia... generación. Una generación nueva. Mi experiencia fue parecida a la que contó recién la entrevistada, que yo también fui a una escuela muy católica, en mi liceo, el hispanoamericano, no sé si lo conocen. Sí. ¿Lo cachan? Bueno, sabrán que la directora hoy día de hoy sigue viva a pesar de... ¿cuántos años? Con respeto a la señora. Pero sabrán que una señora así como muy católica, muy española, católica apostólica romana, que todos los días, todos los lunes hacía misa, etcétera. Entonces, igual la única educación sexual que tuvimos fue una clase de biología, que nos dijeron lo típico, así, homosexualidad, dos personas del mismo sexo, e incluso se confundían. Yo me acuerdo una vez que la profesora misma decía dos géneros y después decía dos sexos. Entonces eso sigue siendo, o a día de hoy sigue siendo mal ocupado. Sí. esos dos términos. Lo conceptual, sí, Exacto. sí. Entonces a mí también me costó mucho aprenderlo y después, como decía también la entrevistada, después llegué a la universidad y claro, conocí muchas disidencias. Conocí muchas personas diferentes. Pude vivir mi sexualidad más libremente. Pues después de estar en un lugar católico donde me retaban por tener el pelo cortado de mal manera, me llamaban apoderado, etcétera. Entonces ahí uno puede conocer mucha gente. No fui a muchos como seminarios o donde una persona parecía a mí pudiera hablar, pero por lo menos conocía personas que sí pronunciaban su voz. Entonces, de ahí entonces de a poquito, hasta de hecho este año mismo salí como una persona no binaria. Incluso me cambié mi nombre social a Daeron. Bueno, Daeron, que me gustaría decirlo, que era un personaje de Juego de Tronos, que quienes los conocerán les va a encantar. Me apropié de ese nombre, a pesar de que soy rubia igual, ¿no? Claro. Ahí la que doma dragones. De esa misma familia. Ay, la gacha, me encanta. Yo no he visto la serie, pero la conozco, pero Obvio, sí, claro, sí. Es como Sí. súper conocida, entonces de ahí saqué mi nombre y esa es mi historia. Pues así que hace poquito también conocí a Gabo. Hemos hecho harta actividad igual juntos, a pesar de mi corto tiempo. Sí. Así que súper contento de estar aquí y poder aprender. Bueno, ya han pasado unos minutos nomás, pero he aprendido mucho de ustedes dos, de su experiencia, y a pesar de que uno sabe que es otra época, otras generaciones, uno no lo entiende hasta que lo escucha de primera persona. Sí. Yo quisiera decir como algo en razón a lo que tú planteas y también lo que decía Angélica, porque cuando no tenemos modelos, tú hablabas, o sea, me encantó cuando hablaste de las compañeras, porque también entender que la educación, y un poco lo que hablamos mucho en las redes y Valpo, la educación no tiene que ser siempre de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, cada vez que estamos con estudiantes estamos aprendiendo un montón, o cada vez que estamos entre pares aprendemos un montón, y si no tenemos a esas personas que son nuestro modelo, nunca voy a llegar a pensar, yo igual puedo hacerlo, o yo igual tengo la posibilidad y el derecho, por lo demás. Y ahí me ligo un poco con el tema también de mi profesión. O sea, muchas veces no vemos a las personas con discapacidad o con alguna diversidad funcional siendo líderes o lideresas, ¿no? O siendo personas que dan su testimonio, que plantean su historia, sino que más bien siempre están como un espacio como de aprender de otras personas, ¿no? Y también tenemos que romper con eso. Entonces, claro, yo me recordaba en nuestra época, habíamos muchas personas de las diversidades en la universidad, pero no se decía. Como que uno lo sospechaba hasta que después te las encontraba en una disco, en un carrete. De hecho, yo me encontré con personas en alguna actividad de MUMS de Santiago, estoy hablando de los años 2005, hace mucho rato, y era como, ¿por qué nunca supimos esto cuando estábamos estudiando? O sea, qué rabia que nos perdimos tantos carretes, tantas conversaciones, tantas quizás organizaciones o espacios, como tú decías, de aprendizaje mutuo, porque no nos habíamos juntado.
Y también es compensar un poco eso ahora, crear comunidad con gente que uno habla. A lo mejor no lo entiende todo, pero por lo menos tiene la apertura, tiene el respeto, que es lo básico y fundamental. Quizás no conoce el concepto, como tú decías. ¿Ya? Ahora hay mucho concepto, ahora tenemos la posibilidad de identificarnos con cosas que me pasaban o sentía que no sabía que tenían un nombre y que había más gente igual que yo. Entonces ahora también eso hay que aprovecharlo para conocerse, también para conocer a las otras personas y entenderlas mejor. Creo que eso es un desafío fundamental. Importante, súper importante. Actualizarse constantemente. Actualizarse. A mí me llama la atención eso de que es algo que se comparte mucho en las organizaciones sobre cómo aprendemos de nuestros pares. Yo creo que eso es algo que nos enriquecemos y que nos ha dado fruto, o sea, por algo nos mantenemos en las organizaciones. Porque justamente este aprendizaje, y yo creo también que la educación sexual integral se compone un poco de no solamente una referencia, o sea, no es solamente un profesor que te venga a dictar una clase. Yo creo que acá todos juegan un papel fundamental. Tu familia, el entorno, los valores que promueve una institución académica, ya sea que podemos estar o no de acuerdo con las instituciones religiosas. Claramente sabemos que actualmente, o al menos desde mi punto de vista, la Iglesia Católica ha sido una barrera más que un facilitador. Pero entendiendo también que existe esta como libertad de elegir hacia dónde uno quiere como apuntar su espiritualidad, también obviamente esa promoción de valores influye mucho en cómo percibimos la educación sexual. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, yo fui a una escuela básica de puros hombres. Esa fue en la básica. Y municipal, contexto escuela pública, o sea, de bastante precariedad y considerando también el contexto masculino en donde compañeros de cuando íbamos en segundo básico hablaban de la cintura para abajo. Claro. De la cintura para abajo, así a viva voz y a nadie le importaba. Y uno siendo pero hubiera sido una mujer, la señorita ordinaria, qué terrible. Yo siempre me pregunté eso. Sí, yo decía, ¿cómo serán las escuelas de niñas? No creo que sean todas así, decía yo. Pero la mía era mixta. Claro, por eso yo hablo en general, ¿no? Sí, y de hecho yo después fui a un colegio mixto y también cambiaba, cambia la tónica cuando hay como estas cuestiones de, bueno, hay como una corregulación, yo creo. También, así como, aprenden a comportarse como contrato en sociedad. Social, así como... Exacto. Entonces, a lo que quería llegar era que me acuerdo que la mayoría de mis compañeros aprendían todo desde el porno. Eso era lo que estaba de moda. Total. Todo lo que uno sabía. Yo creo todo lo que uno sabía, porque al final, que de educación sexual, pero sí, porque ustedes son de la época de internet. Claro. Nuestra época era el VHS, discúlpame. Por eso, o sea, claro, porque también internet lo revoluciona todo en ese sentido. Sí. Claro, para bien o para mal. Yo soy 2000ero, así que sí, crecí con internet y todos estos videos que estuvieron de moda, el Buena Nati, la pela tomate. Ay, qué recuerdo. Sí, todas esas cosas que uno ha descargado. Bueno. En fin, ya, y no nos alarguemos más porque ustedes ya saben que una es cotorra, una es buena para hablar, así que tenemos que seguir con nuestra guía de preguntas. Como profes también somos buenas para hablar. Pero sí les agradezco todas estas experiencias porque siento que es lo que nos da puntada a decir, oye, entonces tenemos que hablar de educación sexual integral. Yo tengo entendido, por lo que uno va estudiando, que han habido proyectos de ley de educación sexual integral, pero que al fondo no se han podido como concretar. Entonces ahí yo igual les quería preguntar a ustedes, esta misma pregunta va para ustedes dos, como desde sus áreas. ¿Cuáles creen que han sido las trabas o barreras más grandes para que la educación sexual integral se viva realmente en las escuelas, establecimientos o en las comunidades? Partamos por Angélica. Mira, efectivamente han habido muchos proyectos de ley. De hecho, las organizaciones RDSI, ROFEM han formado parte de muchas propuestas que se han impulsado a lo largo de los años. Bueno, como estuvo el 2019, creo, si no me equivoco, sí, una antes de que yo llegara el 2020. O sea, el 2020, perdón, donde se trabajó directamente con diputados dentro de la Cámara, una diputada particularmente, y se han gestado proyectos, pero trabas hay múltiples, sobre todo institucionales, y más que institucionales, obviamente, desde lo valórico, lo ideológico, ¿cierto? Donde cuando se ha querido impulsar, se ha encontrado, ¿cierto? Donde no hay un número suficiente para votar a favor de esto. Al ser un tema también mucho
muy atravesado por las creencias, tampoco hay consenso respecto de cómo hacerlo. Entonces ha dificultado un montón que se pueda dialogar y ponernos de acuerdo primero en que esto es importante, que es necesario, y luego de eso, bueno, el contenido, porque también eso es lo complejo, porque al ser una política de educación sexual integral, ¿cierto? Hay que visualizar qué aprendizaje vamos a impartir, ¿cierto? Bajo qué fundamentos teóricos. Hay un montón de cosas que se cruzan porque no es solo teoría, sino que es también una forma de vivir, de llevar tu sexualidad y de cómo concebirla, y eso también es una apropiación de las cuerpas, ¿cachai? O sea, hay un tema ahí que se atraviesa y es profundamente político. Entonces trabas han habido muchas, eso es como ya a nivel institucional, pero también la escuela, ¿cierto? Ya voy a irme como al plano más en educación, donde también hay trabas. Las escuelas tienen una riqueza y algo que también que obviamente al mismo tiempo es como su perdición, que es que dentro de lo que habla la Ley General de Educación, ¿cierto? Las escuelas tienen la libertad de enseñanza, ¿no? Y también está el derecho preferente de los padres y madres a escoger la educación que quieren para su hijo. Entonces, es como, son dos principios que se cruzan un poco, ¿cierto? O sea, la escuela puede decidir qué quiere enseñar en el marco de la ley, por supuesto, claro. Pero también los padres y madres tienen derecho a decidir un poco qué quieren que sus hijos aprendan. Entonces, esto, wow, ya. Entonces, frente a eso, las escuelas tienen un espacio muy rico de autonomía, porque no hay un ente físico que vaya y te diga, oiga usted, profesor Richard, ¿qué va a enseñar hoy? Muéstremelo. Tú no entras al aula y el aula es tuya. Nos guste o no. Hay planificación, por supuesto, o sea, claro, pero no, uno pero sabe digo, lo que ocurre ahí sí. dentro, ¿cierto? Y también las escuelas a nivel más macro también tienen autonomía. Pero ¿hay qué barreras te encuentras? Por ejemplo, yo he estado trabajando en los últimos 4 años en un proyecto educativo donde me toca también liderar la parte pedagógica, donde es un espacio donde hemos encontrado asidero para promover experiencias de educación sexual integral, educación con perspectiva de género. Y eso se ha gestado y tenemos actualmente un proyecto educativo institucional que habla de que impartimos una educación no sexista, eso está declarado en nuestro país. No obstante, las barreras han sido principalmente las de los apoderados. Los apoderados también, y con el discurso, ¿cierto? Oye, yo tengo el derecho preferente a la educación de mi hijo, de mi hija, por ende yo no quiero que tú enseñes esto. Y ahí las barreras, incluso más que institucionales, han sido como de la gente, del propio usuario o usuaria, ¿cachai? De este sistema. Entonces, barreras hay muchas, hay institucionales, no hay consenso, porque ahí es un tema político profundo, pero también, y ahí se cruzan las creencias, son la principal barrera al momento de partir de educación sexual integral, en los espacios en los que yo he estado. Muchas gracias. Richard. Yo primero voy a decir que hablaremos de barreras porque las trabas son buenas. Me encanta. Sí, barreras, bueno, en lo político también entender que tenemos un Congreso que espero que el que venga ahora sea mucho más favorable a los derechos. Un Congreso que no está muy abierto a estas temáticas o que de frentón lo que hace es oponerse a este tipo de cambios políticos y sociales y culturales que están mucho más adelantados y que lo necesitan como urgentemente, porque básicamente las leyes nacen de las necesidades de las personas y de sus demandas. Totalmente. Y de los movimientos sociales. Entonces, por un lado, claro, tenemos leyes, pero son leyes que plantean en algún artículo algo que se habla sobre educación sexual integral. ¿Ya? La más antigua es del año 2010, una ley de salud que habla sobre los planes de afectividad, sexualidad y género para enseñanza media, pero no habla de educación sexual integral, porque en esa época no se conocía el concepto, y está muy acotado solo a eso, enseñanza media, pero ¿qué pasa con la educación parvularia? ¿Qué pasa con la enseñanza básica? ¿No? Y también con la educación universitaria, que también debería tener un rol fundamental. Y luego, como decía la colega, también acá estas barreras institucionales, porque lo que yo decía anteriormente, si las personas no recibimos una formación en la universidad, y también no solamente para la gente que va a ser profe de básica, o educación diferencial, o que son progresos, que también para gente de enseñanza media, que las diferentes asignaturas e incluso las carreras profesionales de los técnicos profesionales deberían tener como este manejo conceptual básico y fundamental. Tenemos también la ley de protección de garantía de la niñez, que tiene un artículo que habla específicamente de educación afectiva, integral y sexual. No me acuerdo cómo, pero es que ya no es como el mismo orden de ESI, pero es parecida.
Y luego también tenemos, claro, la ley de protección contra las violencias a las mujeres que habla específicamente de educación no sexista. Entonces, hay articulitos por aquí y por allá, pero no tenemos, por ejemplo, como a diferencia de Argentina u otros países, una ley específica de educación sexual integral. Exacto. Y le hemos tenido que poner también el apellido de integral, porque no cualquier educación sexual sirve, ¿no? Otro día hablaba con una persona, un compañero de España, que me decía, ¿y por qué le dicen integral si la educación sexual es solo una? Y le decía, bueno, porque ha habido mala educación sexual, ¿no? Y no solamente desde los espacios también religiosos, porque ahí, o sea, si bien podemos coincidir que la mayoría de las religiones tienden a ser conservadoras en torno a sus posturas, pero también hay gente, bueno, mujeres y diversidades sexuales y de género que también tienen derecho a su fe, ¿no? Tienen derecho a practicar sus creencias religiosas, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, ¿cierto? Pero es derecho humano también. Sí. Y hay muchas personas que incluso en esos espacios de fe y religión se han sentido mucho más acogidas que afuera, en su familia, que las han echado de la casa, ¿no? O que le han dicho no vengas con tu pareja, o usted cuando se independice, ahí sea lo que quiera, ahora este es su nombre legal, no sé, etcétera, un montón de cosas que van en contra de identidades. Pero creo que lo fundamental aquí también es la formación docente, porque yo he escuchado muchos profes, muchas y muchas, que tienen miedo a hablar de estos temas porque no quieren que les funen, no quieren que les echen, no quieren que les reten desde, no sé, desde la dirección del colegio, o que llegue la superintendencia, que no sé qué. Entonces, un montón de cosas que por eso te quitan libertades. Las barreras Sí. principalmente están relacionadas con las creencias y es súper complejo porque ya, educación sexual integral, para poder, ¿cierto?, impartirla, para poder desarrollarla, para poder compartirla, necesitas que la persona crea que eso es importante. Claro. Para la formación. Sí, claro. Y movilizar creencias, ya sea desde el apoderado, apoderada que permite que esto ocurra, desde él o la docente que lo quiere impartir, ¿cierto? O sea, y desde el equipo directivo que también cree que es importante. O sea, hay 3 creencias al menos que se tienen que movilizar. Y movilizar creencias. Si hay, por ejemplo, un profe, un colega, una colega que cree que no es importante que esa persona cambie su creencia, primero requiere un proceso de formación. Y ese proceso de formación, además, al menos lo que dice la investigación, es que data al menos unos 7 años para movilizar creencias. Por eso los cambios en educación son tan lentos. Sí. Porque Es un tienes que proceso. cambiar, imagínate, o sea, cuánto ha demorado el que creamos que los niños y niñas tienen que aprender sentados, quietos, mirando y escuchando a una persona hablar, como un tipo clase expositiva, a entender que parece que las personas aprendemos mejor cuando hacemos cosas. Totalmente, poco se habla de eso. Entonces, movilizar esa creencia, este Décadas. paradigma va de los 90. Si de los 90 hablamos de aprendizaje activo, no es algo de ahora. Pero que el profesorado haya cambiado esa creencia, todavía tienes personas en las escuelas que consideran que el aprendizaje activo no es necesario. Sí, sí. Entonces, Y ese- educación sexual integral, imagínatelo. Y ese compromiso también con las familias, porque claro, también lo hemos conversado con muchos y muchas colegas, que de repente hay 1 o 2 familias que meten mucha bulla en la escuela y se asume que todas las familias no quieren tener educación sexual para sus hijos. Claro, Y no es verdad. así. No, pues O solo sea, un cuando par, tú ¿cachai? conversas con la familia y les explicas esta visión amplia de la sexualidad, que es mucho más que actividad sexual o relaciones sexuales, que vas a hablar mucho más allá del el embarazo y las ITS, la gente dice, oye, qué importante lo que tú planteabas del tema emocional. Exacto. ¿no? Sí, Pero también, y Oye, con esto termino, pero el tema de el estudiantado. O sea, si tenemos centros de estudiantes, también el grupo de estudiantes debe decir, esto es mi derecho, y si no lo tengo en mi casa, yo lo debo tener en la escuela. Y también deben manejar la normativa. También deben saber que esto es parte del currículum, porque también tiene que haber una exigencia desde mi rol como estudiante, una persona activa de su aprendizaje, no solamente la que está ahí escuchando y que le entreguen lo que quiera, Claro. sino que las demandas, como tú decías, estudiantiles han venido sobre todo de educación secundaria, Sí, es que han verdad. salido a la calle por Los muchas de la media, muchas enseñanza décadas media. de muchos temas, entre ellas la educación sexual integral también. Un estallido. Ya, vamos avanzando con las preguntas. Que se me los otros. Difícil el tema, pero me Sí, encanta que sí, se explayen sí, tanto. pero- Tapa mucho. Exacto. La siguiente pregunta que tenemos es para ambos. Quien quiera responder primero me avisa. ¿Qué papel creen que juegan la ESI en el desarrollo de las niñeces y juventudes? Sí. Me gustaría... Aquí, dime nomás. que queremos apuntar justamente Sí. lo que decían, que recién me dijiste como, ¿por qué es importante? Y yo creo que esta pregunta a eso va.
¿Qué rol juega la ESI justamente en el desarrollo de las juventudes? ¿Sí? Sí, pues. Seguro. Obvio que sí. Ay, es que es lo más importante. O sea, mira, las escuelas, todas las escuelas abordan niñez y todas las niñeces son importantes. Pero además en la escuela pública uno trabaja con niñeces que muchas veces han sido vulneradas en distintas esferas. Y nos toca ver cosas muy crudas también, por supuesto. Y dentro de eso, uno de los aspectos que uno dice, wow, es por ejemplo un niño, una niña que es capaz de identificar, porque la ESI no va a evitar un abuso, pero sí va a evitar, o sea, sí va a propiciar que lo pueda identificar. Y cuando una niña, un niño, una niña logra identificar, verbalizar y saber que eso que ocurrió le incomodó y que tiene personas con las cuales puede hablar, eso es fundamental y eso salva vidas. Sí. O sea, la educación sexual integral, y me fui tal vez como al ámbito como más complejo, pero desde allí, o sea, es fundamental para poder generar que niños, niñas, las niñeces puedan crecer en un entorno donde puedan expresarse libremente, donde puedan aprender que hay una gama de emociones y que todas se pueden sentir y que además uno las puede gestionar y que uno puede amar de diversas formas y que puede aprender el cuerpo de diversas formas y que puedes cuidarte, consentir de diversas formas. Como entender que no cualquier adulto, adulta o quien sea puede llegar y apropiarse de tu cuerpo, sea como sea. No estamos hablando incluso de cosas como tan sofisticadas como en términos, no sé, de abuso sexual, sino como de este adultocentrismo que tenemos de pensar que cualquiera puede ir a abrazar y tomar a un niño en brazo porque, obvio, soy adulto, adulta y lo puedo hacer. Como del preguntar, así como, y es algo que yo he tenido que aprender también, porque yo soy súper abrazada. Así como, ¿quieres que te dé un abrazo? ¿Cómo te gustaría? Como, es una gama de habilidades cognitivas y socioemocionales que se desarrollan al tener educación sexual integral y eso es fundamental para que puedan tener vidas más plenas. Perfecto, me encanta. Es una pregunta. Yo creo que este es el centro de la conversación. O sea, se supone que todas las personas que estamos alrededor de las generaciones, las nuevas generaciones, estamos para cuidarles. Se supone que las familias quieren lo mejor para sus hijos, hijas y ojalá hijes, que a veces ni siquiera les reconocen. Se supone que la gente que trabajamos en educación, desde la persona que abre la puerta, la gente que es auxiliar de mantención y aseo, la gente que trabaja como manipuladora de alimentos, la gente que está, no sé, como en los patios siendo inspectora, todas las personas, no solamente las personas que somos profes, ¿no? Tenemos un rol que decía adelante, que es esto de contribuir, ¿no? Que ojalá la gente tenga menos miedo, menos tranca, menos trauma, menos, ¿no? Y eso no siempre ocurre, ¿no? No lo logramos, lamentablemente. Y es como bien cliché lo que uno dice, pero se supone que buscamos también la felicidad de la persona, no a costa de la felicidad del resto, ¿no? Sino que mi felicidad junto con la tuya. Claro. Entonces, esa debería ser nuestra contribución y claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que en este a veces como ritmo ajetreado de la vida, el adultocentrismo nos gana, po, ¿no? Y dejo de preguntar a las personas o dejo de ver lo que te está pasando. Y esto también es súper cliché, pero decimos, o sea, aparte de la casa, la persona cuando está estudiando vive muchas horas a la semana en una escuela o en un liceo o en un jardín infantil. Entonces tú les ves crecer muchas veces más que la familia. Dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, no sé, un montón de cosas. Ver a la primera persona que les gusta, no sé, ¿me entiendes? Es un montón de cosas que ocurren en el día a día y que si no las hacemos bien acompañadas, esa persona no se va a sentir bien con ella misma y no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, no va a poder vivir, no va a poder carretear, no va a poder hacer nada. O sea, así de grande es el impacto. Entonces creo que si toda la gente tuviera como conciencia de eso de una manera mucho más profunda, serían las cosas de una forma diferente también. Totalmente. Sí. Me gustaría hacerle... habla nomás, tranquilo. No, era algo puntual, como que son tantas las aristas que incluso, por ejemplo, el momento de tú poder hablar de educación sexual integral y mencionar, por ejemplo, el aborto, ¿cierto? Que el 29 se conmemora como Día Internacional, el poder hablar de aborto sin una especie de demonización, sino de hablarlo, ¿cierto? Como una acción a tomar, como algo que está
que está legislado en otros países donde es legal, ¿cierto? Donde además hay un acompañamiento y poder hablar de esos temas también genera, cuando uno trabaja en espacios donde hay juventudes, ¿cierto? La inquietud de poder decir, tal vez si tengo un embarazo, ¿cierto? No tengo más de una opción. No legal en Chile, pero hay más de una opción. O sea, el aborto libre, porque Exacto, la ley entonces, sí, pero claro, pero... El poder hablar de estos temas también genera de ver que hay una gama de opciones respecto de cómo vivir mi sexualidad, qué hacer respecto de mi sexualidad, y eso es fundamental, poder optar y no caer en este determinismo respecto de una situación de vida y cómo eso va a determinar todo lo que viene en adelante. Entonces, como el ya que una sola persona, como decía Richard, quien sea, pueda hablar de educación sexual en las escuelas, es un espacio donde los estudiantes van identificando, porque identifican rápidamente a sus personas dentro de la escuela. Las personas aliadas. Exactamente. No cualquiera. Yo quería preguntarles, aprovechando que están ustedes dos expertes aquí en el tema, además que mi duda puede servirle a algunos de nuestros oyentes. Yo tengo mucha relación con mi sobrina, que es de 6 años, una niñita, chica, recién va a entrar a primero básico, primero medio. Y resulta que ella hace un tiempo estábamos en la mesa y dijo, a mí me gustaría ser hombre. Y entonces a mí se me prendió la alarma. Y mi mamá, claro, no supo cómo reaccionar, yo tampoco supe cómo reaccionar. Le dije, no, si ser hombre es súper fome, le dije así, no, pues ¿para qué quería? ¡Qué aburrida! Claro. Pero después igual estaba con mi pieza, igual tratando de tomarlo con pinza el tema. Por supuesto. Le pregunté, pues, oye, ¿por qué te gustaría ser hombre? Me preguntaba, me decía, no sé, ¿qué me gustan más? Y todo el tema. Entonces yo quería preguntarles si está bien que yo le pueda orientar un poco o dejo que ella se descubra sola porque yo igual soy una disidencia y me puede tomar como por ejemplo. Así que esa es mi duda. ¿Qué opinan? O sea, yo creo, no sé, que la pregunta que le hiciste es súper acertada, porque en el fondo a veces, desde mi punto de vista, le estoy dando mucho significado o mucho rollo a cosas que en la niñez son mucho más simples. Y no lo digo como algo despectivo, por supuesto, sino que respetando su etapa del desarrollo. Y claro, y a lo mejor la explicación que ella tiene para decirte que quiere ser hombre es porque, no sé, porque los hombres pueden jugar a la pelota. Claro. Así de sencillo, por decirte un ejemplo, ¿no? Totalmente, que puede ser algo O asociado porque al los estereotipo hombres de pueden género, hacer pipí claro. de pie, no sé, depende de la información que ella maneje. Entonces, a veces, si yo no exploro, me armo todo un tema en la cabeza que es mucho más sencillo. Entonces creo que lo fundamental es eso, preguntarle, bueno, ¿y por qué? ¿O dónde lo escuchaste? Claro. ¿Qué podríamos buscar al respecto? Yo creo que lo fundamental es siempre que hacernos cargo de esos comentarios, ¿no? Porque es lo que nos pasaba, po. O la gente decía, de eso no se habla. Sí. Claro. O cuando seas grande, cuando seas grande, ¿cuándo? Después nadie me va a pescar. Sí. O como no, tú no puedes decir esas cosas. ¿Y por qué no puedo decirlas? Entonces, siempre están educando sexualmente, pero desde el punto de vista más prohibitivo. Entonces, creo que explorar es como lo fundamental. Lo que tú le dijiste abre una puerta para próximas conversaciones incluso. Aquí tengo una persona que se interesó por mí, a lo mejor quizás no lo significa de esa manera, pero es como decir como, si me preguntó es porque yo le importo, porque yo le intereso, porque me quiere además también. Y a lo mejor si yo digo esto, no es tan terrible porque no me retó, no me pegó, nada negativo que podría haber pasado en otro contexto familiar. Claro. Y yo creo que también es un proceso, pues, si no toda la gente quiere ser trans. Claro. O sea, o no toda la gente quiere ser gay o lesbiana, ¿ya? Y que bacán, ojalá que quieran, pero, Ojalá que sí. pero también hay que como andar un poco más allá, ¿no? Quizás lo escuchó en alguna parte y lo encontró entretenido, no sé, pueden haber muchas explicaciones, no solamente como este cuestionamiento profundo de la identidad, que por supuesto que también hay que acompañarlo. No, claro, y justo como con lo que menciona Richard va de la mano con el aprendizaje exploratorio, o sea, en los niños y niñas, en educación parvularia específicamente, una de las metodologías de aprendizaje que más se emplea, bueno, es el juego, por supuesto, y el aprendizaje por indagación, que también se usa mucho en la ciencia. Entonces, lo que hace el aprendizaje por indagación es que a las niñas tienes que preguntarle muchas cosas, así como pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, porque es la forma en que ellos van respondiendo y también se van generando propias preguntas respecto de lo que está a su alrededor. Y como dice Richard, para las niñeces, que es una virtud
¿cierto? Las formas de aprender el mundo muchas veces tienen un raciocinio mucho más avanzado, pero también simple de lo que tenemos las adulteces, que todo lo queremos racionalizar tanto y ver cómo se va relacionando con otros elementos. Entonces la pregunta como motor de aprendizaje es fundamental, y esa pregunta abierta además. Claro. Como, ¿por qué? ¿Qué te llama la atención? Ah, bacán. Y desde allí yo creo que una experiencia que a mí me ha resultado mucho, tanto con estudiantes, pero particularmente en esto en el ámbito personal, con mi hermana, por ejemplo, explorando también ella respecto de su orientación, como me dices en un momento, si es que me gustan niños, también me han gustado niñas, y entonces no sé como qué soy. Entonces como que yo le dije, mira, ya, así como si hablamos conceptualmente, como mira, está esto, hay muchas orientaciones, te pueden gustar personas, bla, bla, bla. Como que le dije, está toda esta gama. Le dije, y ve tú cuál es tu gama. Le dije, como no te enfrasques en eso, y ahí ve explorando, ve cuáles son tus intereses, cuáles son tus afectos, pero no hay necesidad de que lo identifiques ahora, de que lo nomines ahora. Si para ti es importante, hazlo; si no lo es, no lo hagas. Como tómate tus tiempos, pero ofrecer la información disponible. Y entonces va cambiando respecto del rango etario, ¿no? ¿Cierto? Cómo lo abordas, pero yo creo que también poner la gama de opciones encima de la mesa y conversar respecto de, ocurre esto, te puede pasar esto, como el conversar, abrir el diálogo y no cortarlo, es lo que nos permite acompañar de mejor manera a la niñez. Sí. Porque no podemos nosotros categorizarles, ¿cierto? Sino que a ir en un proceso de exploración que además cambia también, porque todo va cambiando a lo largo del tiempo, conceptos, ¿cierto? Como también, cómo vamos nominando, cómo nos vamos sintiendo respecto a lo que ocurre. Entonces yo creo que el acompañamiento, el diálogo abierto, exploratorio, es fundamental para poder hablar de temáticas de educación sexual integral, más que decir tanto como lo que estamos haciendo ahora, es preguntar más. Claro, exacto. Y que también si fuera efectivamente una niñez trans, hay organizaciones, hay familias que están agrupadas, también cómo recurrir a esas fuentes de información que desde la experiencia también han intentado hacer un muy buen acompañamiento, aprendiendo en el camino y luchando contra todas las barreras que hablábamos anteriormente, pero también hay ahora más redes también frente a eso. Sí. Súper, muchas gracias por responder. Sí, les queremos agradecer. Miren, por el momento la entrevista incluye esas preguntas. Ahora vamos a hacer un pequeño como cambio de sección, porque este podcast es bien dinámico, ¿ya? Entonces, ¿nos cambiamos ropa o si no? Vamos a saltarnos a la parte de anuncios para luego ir a una trivia, ¿ya? Así que mientras tanto, quiero aprovechar porque este podcast se está desarrollando en Quilpué. Lo mencionábamos en el primer capítulo, pero lo vuelvo a recordar. Este podcast se va movilizando. Y se va movilizando por las provincias de San Antonio y las provincias de Marga Marga. ¿Por qué esas dos provincias? Porque si nosotros somos el Movimiento por la Diversidad Sexual de la región de Valparaíso. Y en nuestra región existe mucho centralismo. Así como en Chile se centraliza todo en Santiago, en la región de Valparaíso se centraliza todo en Valparaíso, Viña del Mar. Y, ¿qué pasa para el interior? Como ¿qué decimos pasa acá. para el interior? Yo les puedo reconocer muy yo soy porteño y me cuesta descentralizarme. Yo soy de esas personas que yo digo, Quilpué, Qué lejos. San Antonio. Y ya, entonces, es un aprendizaje también. Entonces, hoy estamos en Quilpué y estamos acá en el espacio, si me ayudas, Richard. Sí, está bien, de la Residencia Andalué. Residencia Claro. Andalué, a quien les agradecemos mucho por poder facilitarnos este espacio. Creo que para nosotros también es importante, en el episodio anterior lo hicimos en una cafetería local para promover el emprendimiento local, pero acá también queremos como saber que existen en Quilpué este tipo de espacios, a quienes les agradecemos mucho también para facilitarnos y poder realizar nuestro podcast. El otro también lo que queremos hacer es invitarles de parte de MUMS a integrarse en nuestras próximas actividades. Vamos a realizar este segundo semestre, todavía no tenemos fecha, pero vamos a realizar una jornada para integrar nuevos activistas, así como Dairon entró este año también en una jornada de nuevos activistas. También vamos a hacer otra para quienes quieran participar. Queríamos también aprovechar este espacio para preguntarles a ustedes específicamente desde sus organizaciones si tienen alguna invitación cortito que quieran hacer, algo de cualquier actividad. Muy breve, este sábado 27
va a haber un pañuelazo por el Día Internacional del Aborto y a fin de año vamos a tener también actividad en conmemoración al Nobel de Gabriela Mistral, entonces vamos a estar ahí hablando de pedagogías feministas en torno a su figura. ¿Redes sociales donde pueden encontrar esa información? Redofem en Instagram y Redofem Marga Marga también en Instagram. Me encanta. Richard, ¿alguna invitación? Sí, no, yo comentarles, bueno, que tenemos la Redesi Región Valparaíso, que está integrada por personas individuales y también por personas que pertenecen a diferentes organizaciones, a diferentes redes también, está la Redofem, hay gente de EPMUSA, bueno, hay varias, no quiero dejar a nadie fuera, ¿ya? Pero nos estamos agrupando, tenemos un Instagram también donde vamos publicando las actividades, también difundimos actividades de otras organizaciones, de otras redes, y si no me equivoco es @redesi.regvalpo, de Región de Valparaíso. Perfecto. Igual como este capítulo va a estar está siendo grabado visualmente, vamos a añadir esas redes sociales que están comentando. Para no equivocarnos. Sí, exacto, y en los arroba. Me gustaría, Gabo, Sí. perdón, agradecer también a Fundación Alquimia. Por que supuesto. Nos patrocina a todo este equipo hermoso que tenemos. Maravillosas las Sí, compañeras agradecimiento a ahí. Fondo Alquimia quienes son nuestro financiamiento para poder realizar este proyecto con el que hemos podido adquirir este equipamiento hermoso. Oye, entonces ahora sí vamos a pasar a la trivia que está... No estudié, ¿ah? No, sí, esto es improvisado. que se ve bueno. Son respuestas cortitas, así que Ah, ya. démosle nomás. Son 4, así que vamos a hacer una. Ah, ya, perfecto. Ya. Ya, empiezo yo. Sí. Entonces, ¿verdadero o falso, chiques? En Chile existe una ley que garantiza la educación sexual integral en todos los niveles educativos. ¿Verdadero o falso? Como decíamos delante, falso, claro, si lo hablamos como una ley, bueno, si nos agarramos de la ley integral de protección, podríamos decir que sí, pero ya. Sí, no, ay, no sé. Pero no es para todos, pues no es transversal, así claro, que o sería sea, falso. dice niñez, pero claro, deberíamos que... O sea que podemos decir que es falso, ¿verdad? Falso. Sí, relativamente falso. Sí. Correcto, correcto. Uf, menos mal. Estudiaron. Ya, ahora para Angélica. Dale nomás. De múltiple opción. Pero yo te ayudé, Richard. De que Te tienen que ayudar. está difícil la respuesta, ya. La ESI busca principalmente, tienen que elegir una de estas opciones. Ya. Hablar de métodos anticonceptivos, promover el respeto, la diversidad y el autocuidado, o incentivar la actividad sexual temprana. B. A. ¿Qué dice Richard? Hoy entre A y B, pero ya si no se ubica como una B. B. Exacto, correcto, de nuevo, correcto. Súper. Vamos con la tercera. Completa la frase, ¿eh? Le toca al Richard. Allá, ahora. complete la oración. Completa la frase. La educación sexual integral no habla solo de sexualidad, también aborda temas de... O sea, bueno, es que si hablamos del concepto de sexualidad en general, bueno, podemos abordar de todo, ¿no? Pero implica, como decíamos, las emociones, Ya. implica las relaciones interpersonales, implica el enfoque de derechos también, las diversidades en todos los aspectos, no solamente sexuales, también culturales, étnicas, políticas, religiosas, etcétera. Completaste un párrafo. Elemento No lo- histórico, ya no sé qué más. No, pero súper. De hecho, está correcto. Muy bien. Dinámica. 3 cosas. Nombra 3 mitos comunes sobre la educación sexual. Le toca ahora a Angélica. Que va a despertar el deseo sexual de las niñeces a muy temprana edad. Ese es muy importante aclararlo, yo encuentro. Sí. Sí. ¿Algún otro? No, tiene que dar 3. Tengo que ver 3. Ahí. Ya, ese es el primero, es que el que más escucho. Sí. Que va a hacer que los niños y niñas cambien su orientación sexual. También Por lo he escuchado un montón. Uy. ¿Y qué otro he escuchado respecto de eso? Porque el de iniciar su sexualidad temprano, cambiar su orientación sexual, que va a incitar a que todas aborten. También lo he escuchado Oh, muchísimo. ya- Sí, qué rabia eso- esa. Sí, Va a Sí, obligar como a la hablar de gente. aborto es que todas aborten. Qué terrible como obligar a todos. Exacto. No, y creo que es súper importante como desmitificar eso porque justamente ya lo hemos hablado a lo largo de todo el capítulo, la educación sexual integral abarca mucho más que solo sexualidad, hablamos de afectividad, hablamos de emociones y está hecho para distintos rangos etarios, existen metodologías para los preescolares, para la educación Exactamente. inicial, para la educación básica, educación media y hasta en educación superior también se puede hablar de educación sexual integral. Bueno, chicas, ya estamos acá finalizando, llegando al final de este
este capítulo que me ha encantado mucho, la verdad. Nos fue volando. Todos estos temas dan para mucho, podríamos estar 3000 horas hablando porque son temas súper, súper amplios. Yo también les quiero comentar que desde MUMS para nosotros ha sido un súper aprendizaje. Les quisimos invitar porque ustedes trabajan estos temas en lo grueso. Nosotros tenemos nuestro stand de educación sexual integral que como activistas llevamos a distintos lados y nos hemos encontrado con situaciones muy similares a las que ustedes han contado. Hemos estado en colegios en donde las profes nos dicen, oigan, por si acaso los apoderados reclamaron porque ustedes venían, pero no se preocupen porque a nosotros no nos importa. Pero nosotros así como, ay, pero es que... Y después cuando íbamos saliendo del colegio, así como tapándonos porque los apoderados no nos lincharan. Como también nos hemos encontrado en otras ferias públicas en donde una vez un diputado de partido conservador nos funó porque teníamos un fantoma de pene, entonces decía que estábamos como sexualizando y nos subió sí, me acuerdo de esa Twitter. funa. Sí, fue brígido porque fue como súper agresiva la forma en la que lo denunció públicamente. Entonces, para esto es que nosotros también esto ha sido un aprendizaje tanto para las personas que lo están escuchando como también para nosotros como MUMS. Entonces, para ir cerrando, primero a nuestra audiencia que nos estén escuchando, les queremos hacer una pregunta para que cuando publiquemos esto nos lo comenten en redes sociales. ¿Cuál ha sido su experiencia en educación sexual integral? Entendiendo todo lo que hemos hablado, que no está garantizado en Chile, sin embargo se ha vivido de diversas formas. Así que para quienes nos estén escuchando, nos pueden allí enviar sus comentarios. Vamos a estar publicados en YouTube y en otras plataformas para que también ahí nos comenten cuál ha sido su experiencia. Y para finalizar también, y antes de despedirnos, un último mensaje que quieran entregarles tanto a las personas que nos escuchan sobre cómo miran que debiese ser a futuro la educación sexual integral. ¿Ya? Partamos por Angélica. Ah, ya. Su última Bueno, palabra. también agradecer la invitación, primero que todo a la organización, a MUMS, por invitarnos y hablar de estas temáticas que son fundamentales. Y el mensaje es, bueno, Redofem ha elaborado un montón de material pedagógico, Red ESI también, ¿cierto?, que está a disposición, lo tenemos en un drive, lo hemos compartido en múltiples ocasiones para abordar el 8M, para abordar otras instancias, ¿cierto?, otras conmemoraciones, formativos justamente para apoyar un poco la labor docente que es ardua en relación a la creación de material. Y frente a eso también invitar a todos quienes trabajan en educación, que las escuelas son espacios fructíferos y abiertos. Hay una asignatura que es orientación y con la red hemos sido súper enfáticas, donde hay objetivos de aprendizaje ligados a educación sexual integral y afectividad. Por ende, ocupar los espacios, hay que buscar ahí las aperturas que nos brinda la ley en este momento, porque no tenemos una ley de educación sexual integral, pero sí tenemos un programa de orientación que aborda estas temáticas y como educadoras, como educadores podemos ocupar y debemos ocupar todos estos espacios para poder formarnos en aquello. Entonces, invitarles a que si no saben cómo comenzar, hay organizaciones que lo hemos trabajado desde el ámbito pedagógico, hay material pedagógico, nos pueden contactar también para abordar, para hacer formación docente también lo hemos hecho. Entonces, eso, como dejar a disposición la red, que es para eso, para usarla, para apoyarnos, para no sobrecargarnos de trabajo, ¿cierto? Y poder compartir aquello que se hace, porque tiene una finalidad y es que todos y todas nos podamos desarrollar de manera plena. Así que eso, esa es mi invitación. Muchas Muchas gracias. gracias, Angélica. Hacérsela. Yo quiero decir que bueno, nuestra misión fundamental como sociedad en general es informar a las personas y bien informarlas, porque en este momento estamos viviendo un fenómeno no solo político, sino que también en otros aspectos que tiene relación con eso, con intentar que la gente no se informe o que se informe mal, incluso mintiéndoles, ¿no? Incluso manipulándoles, abusando también de ciertas profesiones o ciertos espacios de poder en cuanto a lo político, lo económico, etcétera. Y creo que es fundamental eso, como tú decías también, agruparnos, encontrarnos, sentir que podemos contar con las otras personas, que podemos armar redes. En ningún caso estamos compitiendo, nos estamos potenciando. Creo que eso es lo fundamental. Aquí no estamos tampoco luchando en contra ni de los hombres, porque yo soy hombre también, ni en contra de las masculinidades, ni en contra de las familias. Aquí lo que queremos luchar es en contra de la violencia, la discriminación, los abusos y todo lo negativo de la vida que no debería ocurrirle a nadie, ¿no? Entonces también eso, tenemos que hacer partícipe a las familias, a las masculinidades, con toda su diversidad también, pero sin dejar de lado los temas también importantes que son urgentes. Eso quisiera decir como
y agradecer nuevamente la invitación a este espacio maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias. Estaríamos ya cerrando el podcast, ¿verdad? Exacto, sí, estaremos cerrando el capítulo de hoy, así hizo que cortito. les dejamos súper invitados a que puedan sintonizar el primer episodio que ya está subido en nuestras plataformas, que les vamos a dejar acá abajito, y por supuesto a que nos sigan sintonizando en nuestros próximos episodios porque se vienen 2 próximos capítulos más, ¿ya? Que ahí vamos, no puedo hacer spoiler de las temáticas, pero para que sepan están relacionadas con la promoción de derechos hacia las de diversidad sexogenérica y la comunidad LGBTIQA+. ¿Ya? Aunque en realidad el podcast está hecho para que lo escuchen todas, todos y todes, para que podamos tener un mejor aprendizaje. Así que hasta acá llegamos. También quiero agradecer a mi compañero Dairon que Muchas gracias. se integra también a este podcast, a acompañarme también a conducirlo. Muchísimas gracias. Y por supuesto nos estamos escuchando en otros espacios, así que no lo olviden, seguirnos también en nuestras redes @mums_valparaíso y hasta aquí llegamos. Esto ha sido todo en Cuerpos, Voces y Derechos. Chao. Chao.